Como sabemos, los miércoles son de refrigerio espiritual. Hoy en la mañana estaba compartiendo lo precioso del Salmo 27. La semana pasada compartí del Salmo 90. Y siempre, como tengo solamente 10 minutos, a lo más que me alargo 12, en los segmentos de meditación siempre quedan cosas tan valiosas, tan importantes, como en el Salmo 90, 12, que nos dice la palabra de Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo debiéramos de aplicar, hermanos, este versículo de la Biblia a nuestra vida? Es una gran necesidad que todos tenemos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y he titulado esta enseñanza para esta noche: Viviendo en sabiduría. Viviendo en sabiduría. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Mi Dios, mi Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta tarde por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, lo maravilloso que eres. Ahora pedimos la ayuda, la asistencia de tu Espíritu Santo para comunicar tu palabra, que ésta sea de gran bendición para toda tu gente, todo tu pueblo, Señor, que están mirando y están en el servicio en línea, Señor, aquí en este día miércoles a la mitad de la semana. Gracias, Dios, me pongo en tus manos, pido tu ayuda, tu bendición, tu dirección para todo, y Señor, que tu Espíritu Santo nos hable. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, qué bendición también por mi hermano Cristian, que ha regresado. Gracias a Dios, ¿verdad? Sabemos, para la familia Obeso han sido semanas un tanto difíciles, en cierta manera tristes, claro, ¿verdad? Pero no cabe duda que Dios siempre nos trae el consuelo y la fortaleza que necesitamos. Qué bendición que Dios está con nosotros, hermanos. Eso es lo más valioso que tenemos. El tesoro más valioso que tenemos. Ahora, vamos a ver, hermanos, en esta noche, vamos a hablar de este tema: viviendo en sabiduría. Sabiduría, bíblicamente hablando, hermanos, es la ciencia de Dios aplicada a la vida del hombre. Si usted quiere poner esta definición, es la ciencia de Dios aplicada a la vida del hombre. En otras maneras, es vivir como Dios quiere que vivamos, hermanos, ¿verdad? Lo podemos decir así, literal, o así, elegante. La ciencia de Dios aplicada a la vida del hombre. Es vivir, sabiduría, hermanos, es vivir bajo los principios, verdades y mandamientos de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida. Y la Biblia nos dice allí, ¿verdad? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Qué lamentable es que tengamos toda una vida, 20, 30, 40, 50 años, viviendo sin sabiduría. Qué lamentable es eso, hermanos, ¿verdad? Pero nosotros, como creyentes, como cristianos, debemos siempre de considerar lo que la palabra de Dios nos dice. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de traer al corazón sabiduría en la vida que Él nos permita aquí en esta tierra. Ahora, en el libro de los Salmos 19:7, el Salmo 19:7 dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Verdad?
El sencillo habla de la gente común, como usted y como yo, que podemos llegar a ser sabios con los mandamientos de Dios y los testimonios y los testimonios de Jehová, de Dios. Luego tenemos, hermanos, para ver la utilidad de la sabiduría, vamos a ver una historia relativamente corta. Vamos a ver una historia relativamente corta en el libro de Eclesiastés, capítulo número 9, versículo 14. Vamos a ver esta historia en dos versículos, hermanos, el 14 y el 15. Sin embargo, el 16, 17 y 18 son versículos también muy buenos. Pero esta historia en dos versículos dice: una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey, dice, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. ¿Qué hacer, hermanos? Una ciudad pequeña, pocos hombres. Viene un gran rey, la asedia, la sitia, levanta grandes baluartes. Nadie entra, nadie sale. Quiere tomar esa ciudad. ¿Qué hace? ¿Qué van a hacer los que están dentro de la ciudad? Está todo perdido. Humanamente está todo perdido. Militarmente está todo perdido. Es imposible hacer frente a este rey. Es imposible salir a la guerra contra este rey. No hay, realmente no hay nada humanamente que hacer. Pero vamos al versículo 15, ¿qué es lo que se hizo? Dice: y se halla en ella, en esa ciudad, un hombre pobre, ¿verdad? O sea, pobre puede ser que no tiene muchos bienes materiales, ¿verdad? Pero dice que es sabio. ¿Es que, hermanos? Sabio. Dice: el cual libra a la ciudad. ¿Cómo creen ustedes que no tiene armas, no tiene ejército? ¿Cómo un hombre pobre no tiene siervos, no tiene esclavos, no tiene nada, pero tiene sabiduría, hermanos? Y con esa sabiduría, por ser un hombre sabio, libra a la ciudad con su, ¿qué, hermanos? Sabiduría. O sea, vean ustedes lo útil que es la sabiduría de Dios aplicada a la vida del hombre. Y luego dice: y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Nadie lo tomaba en cuenta, ¿verdad? De aquel hombre pobre. O sea, una historia en dos versículos. Pero los siguientes versículos, yo sé, ahora tenemos, creo, bastante tiempo. Puedo aprovechar, pero en los siguientes versículos 16, vamos a ver allí. Dice: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, fíjese. Mejor la sabiduría que la fuerza. O sea, es mejor ser sabio que tener un gran ejército. Aunque la ciencia del pobre, dice, sea menospreciada muchas veces y no sean escuchadas sus palabras, pero cuando se requieren y se escuchan, ¿verdad? Se puede librar una ciudad, hermanos. Versículo 17 nos dice la palabra: las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. ¿Qué tal, hermanos? Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores, esas palabras, que el clamor de los señores entre los necios. Y para terminar, versículo 18, esta parte allí de Eclesiastés, dice, a ver, léalo conmigo, hermanos, dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye, ¿qué dice, hermanos? O sea, uno que no tiene sabiduría hace un desgarriate. Hermanos, nosotros aún creyentes, hijos de Dios, sin sabiduría, hermanos, disculpa la palabra, pero podemos hacer un desgarriate. Tumbamos gente por donde sea. Arruinamos gente por donde sea. Destruimos familias por donde sea. Arruinamos vidas por donde sea. Un pecador destruye mucho bien cuando no hay sabiduría. Ahora, yo nomás le pregunto entonces, en base a esta pequeña introducción, ¿será importante la sabiduría? ¿Necesitaremos nosotros aplicar la ciencia de Dios a nuestra vida?
Necesitamos nosotros empezar a vivir bajo los principios, las verdades y mandamientos de Dios para nuestra vida, para que nos ayuden a vivir esta vida trayendo al corazón sabiduría, no haciendo destrozos por todas partes y engendrando ruina y miseria por todas partes, destruyendo vidas por todas partes, arruinando personas por todas partes, incluyendo nuestra propia familia, hermanos. La sabiduría es tan importante. La necesitan los sencillos, la necesitan los encumbrados, la necesitan los líderes, la necesitan los pastores, la necesitan los obreros, la necesitan los siervos, la necesitan los amos, la necesitan los gobernantes, la necesitan los reyes. ¿Recuerdan del rey Salomón que le pidió a Dios? ¿Qué le pidió? Sabiduría. No sé ni cómo entrar ni cómo salir delante de este gran pueblo que me has puesto tú enfrente. No sé qué hacer. Dame corazón entendido, dame sabiduría. Y a Dios le agradó que pidiera a Salomón sabiduría, ¿sí o no? Sí. Si esto nuestros gobernantes, los diputados, el presidente de México doblaran su rodilla y le pidieran a Dios sabiduría, ¿ustedes creen que Dios no le daría sabiduría? Pero hermanos, están encumbrados en sus doctorados. Están encumbrados. Estos doctores de Harvard, ¿verdad? ¿Cómo dejaron el país? Los doctores de Harvard, ¿cómo han dejado el país los últimos 30 años? Primero fueron los de la UNAM y luego ahora los de Harvard, 30 años de los de Harvard. ¿Cómo dejaron el país? Con más de 50, 60 millones de pobres. Yo creo que ellos necesitarían mejor doblar su rodilla. Hubiera sido mejor haber doblado su rodilla y pedirle a Dios sabiduría. Hubieran hecho algo mejor, se los aseguro. Pero no lo hicieron. Y este presidente igual, si quiere hacer algo mejor, tiene que pedir a Dios sabiduría. Todos necesitamos sabiduría. Al nivel que usted quiera. Si usted es un niño, si usted es un estudiante, usted necesita sabiduría. Si usted tiene una familia, usted necesita una sabiduría. Usted necesita sabiduría. Usted tiene una esposa, no se diga, si tiene esposa, necesita mucha sabiduría. Entonces, todos necesitamos, Nachito, necesita sabiduría, ¿verdad? Y ustedes allá solteros, ustedes también para conseguir una novia necesitan sabiduría. Porque una mala decisión se les arruina la vida, chicos. Sabiduría, hoy tengo 4 acá, mira, 4 paladines aquí. ¡Qué bárbaro! ¡Wow! ¡Qué tremendo! 4 paladines aquí. Gloria a Dios. Y otros más allá arriba. Y otros 3 allá arriba. Dios mío, este mensaje es para ustedes. Al terminar este servicio les voy a dar unos cuantos consejos de cómo conseguir novia en este año 2020. Que algo quede. Que algo quede de este año. ¿Verdad? Vamos a agarrarle sesión así, aparte, y vamos a darle los pasos necesarios, ¿verdad? Que tienen que seguir, y con sabiduría, al final de años, ustedes van a venir, pastor, mire mi novia. Qué bueno, qué bendición. Bueno, todos necesitamos sabiduría, hermano. Yo necesito sabiduría. Es mi oración, yo siempre cuando alguien me dice, pastor, ¿cuál es su petición de oración? Yo siempre le digo, hermano, ore por mí, que Dios me dé sabiduría. Yo necesito sabiduría. Porque estoy al frente de esta congregación. Hay muchas cosas que hacer, hay muchos proyectos. En verdad, yo necesito sabiduría, que Dios me ayude. Entonces, los planes de este año, las cosas que se tenían planeadas, todo lo que ya no se ha podido realizar, lo que se está pudiendo realizar, lo que se puede realizar para el fin del año, la última etapa del año. Ya os estoy pidiendo sabiduría. ¿Qué vamos a hacer el año que entra? Que Dios nos dé sabiduría. ¿Qué vamos a hacer? Porque, hermanos, las cosas van a seguir. Y nosotros queremos seguir haciendo la obra de Dios, pero queremos hacerla con sabiduría.
La sabiduría es tan importante, hermanos. Necesitamos, los necios, hermanos, desprecian la sabiduría. Proverbios 1:7 dice la palabra de Dios, Proverbios 1:7, y yo no quiero que usted sea un necio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la que dice, la enseña. Me vale, yo voy a vivir como yo quiera. No hace muchas semanas fue el último servicio o el primer servicio que tuvimos en línea. Vino aquí una señora con su esposo. Éramos unas 20 personas. Son los que no se habían enterado que no había servicio. Vino con su esposo. Hace 40 años ella se congregaba en una iglesia bautista, pero tomó decisiones que la apartaron del Señor. Hizo una familia y toda una vida. Crió hijos. Siendo ella cristiana, los crió sin el temor de Dios, sin palabra de Dios. 40 años pasaron desde su juventud, desde los 20 años que dejó los caminos de Dios. 40 años pasaron y después de 40 años el esposo le dice, oye, ¿que tú no eras cristiana? Y empiezan a buscar a Dios. $40 años, ya es abuela, sus hijos todos casados en el mundo, lejos de Dios y de los caminos de Dios. Vivir como si Dios no existiera. Qué terrible, ¿qué es eso? Y ya cuando está llegando el ocaso de la vida, ni siquiera ella se acordó, el esposo se acordó, que tú no eras cristiana. Que tú no dices que me dijiste que ibas a una iglesia. El esposo enfermo, ¿no habrá alguien que ore por mí? Y entonces la mujer se acordó de Dios. ¡Wow! Toda una vida sin Dios, sin palabra de Dios, sin iglesia, sin nada. ¡Wow! Jóvenes, muchachos que han estado aquí en la iglesia, que se apartan, como que Dios es un juguete que yo puedo agarrar y dejar cuando se me antoje la gana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque quieren vivir como necios, porque desprecian la sabiduría. A propósito, te lo tengo que decir, no esperes que te vaya bien, ni que te vaya de lo mejor si te apartas del Señor. Porque escúchame, ponme atención. Yo ya tengo más de 30 años de pastor, voy a cumplir 39 años de cristiano. El año que entra, si Dios nos permite, estamos con vida, estamos aquí, voy a cumplir 40 años de cristiano. No he visto un solo creyente cristiano que haya dejado el camino de Dios, se haya ido al mundo y luego regrese para decir, mira qué bien me ha ido. Mira, sin Dios me ha ido muy bien. Algunos han jugado con esto. Algunos. Por ejemplo, más de alguno sí regresó para decirme, pues mira, sin la iglesia, pues como si no existiera Dios, me ha ido bien. Ay, bueno, le digo, lo que tú no sabes es que Dios es un Dios bueno y está empleando su misericordia para contigo. Pero llega un momento en que se acabará la misericordia para ti. Se volteará a Dios de ese lado. Ahorita te está viendo con ojos de misericordia. Cosa que tú no lo ves así.
pero deja que se voltee Dios y te mire con ojos de justicia y ajuste cuentas contigo. Y efectivamente, 1 año, 2 años después regresó llorando, literalmente hecho pedazos. Todo un fracaso de su familia. Su hijo había muerto, su pequeño bebé murió de una manera triste, lamentable, muy triste, por asfixia, una cosa muy lamentable. Y regresó llorando. Ya Dios me mostró su lado de justicia. Pues aprende y agarra la lección, le digo, aprende. Porque tú ni yo, con Dios nadie vamos a jugar. Y gracias a Dios, hasta donde puedo verlos, se han corregido, se han enmendado. Me gustaría que fueran más ordenados, pero ya es cada persona con Dios. Pero al menos hay algo del temor de Dios en este tiempo. De allí hay algo del temor de Dios. Después de esa tristeza y tragedia que vivió familiarmente, hay algo del temor de Dios en su vida. Porque Dios le ajustó las cuentas. Porque si por él hubiera sido, él le hubiera seguido. Pero Dios le ajustó. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. No sea un necio, joven, señorita, hermano, no sea un necio, una necia, hermano, hermana, no sea un necio, una necia. Busque la sabiduría. Mire, la vida es corta y vivirla en la necedad, vívala con sabiduría, como dice el salmista, ¿verdad? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué dice? Sabiduría. Necesitamos sabiduría para todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Todos los días de nuestra vida, cada día usted levántese. Dios, dame sabiduría para vivir este día en sabiduría, con sabiduría. Efesios 5:15 dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así debemos de vivir, no como necios, sino como sabios. 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Son malos. Entonces no podemos andar perdiendo el tiempo en las cosas que realmente no tienen el mayor valor, mayor significancia, que no tienen mayor trascendencia. No podemos andar perdiendo el tiempo en eso, hermanos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo? Versículo 17 nos dice: por tanto, no seáis insensatos, sino sabios, entendidos de cuál sea la voluntad de quién, hermanos, en el Señor. No te salgas de la voluntad del Señor. Vivir en sabiduría en la vida es no salirte de la voluntad del Señor. Sé entendido cuál es la voluntad del Señor. Necesitas sabiduría para toda la vida, para todos los días de tu vida. Vívela. Vive tu vida con sabiduría. Vive tu vida entendiendo de cuál es la voluntad de Dios. Eso es ser sabio. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Eso es ser sabio. Entonces hay que ser sabios, hermanos. Necesitamos sabiduría, como dice el libro de Proverbios 4:7. Ante todo adquiere sabiduría. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Necesitamos sabiduría, ¿verdad? Para la vida, para todos los días de nuestra vida. Busca la sabiduría. Al final de la enseñanza vamos a hablar cómo podemos ser sabios, ¿ok? ¿Cómo podemos buscar esa sabiduría? Necesitamos sabiduría
para guiar nuestra familia, hermanos. ¿Verdad? Necesitamos sabiduría para guiar nuestra familia. Los que tenemos una esposa, necesitamos sabiduría para tratar con nuestra esposa. Primera de Pedro 3:7 dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nosotros tenemos que aprender a vivir con nuestra esposa con sabiduría, sabiamente, queridos hermanos, ¿verdad? Tenemos que aprender a conocerla, saber cómo es ella, cómo tratarla, saber cómo llegarle, cómo hablarle. No es lo mismo hablarle a una mujer que hablarle a un hombre. Tenemos que hablarle con cariño, con ternura, ¿verdad? La mujer responde cuando le tratas bien. Cuando la tratas bien, la mujer responde. También responde bien. Trátala bien. Hombre, hasta tortillas de harina te puede hacer. En una de esas hasta te hace un pastel, ¿verdad? Te prepara la comida que a ti más te gusta. ¿Por qué? Porque tú la tratas con sabiduría, ¿verdad? Entonces, César, Chuy, Johnny, esto no te lo enseñaron en la universidad. No se los enseñaron en la universidad. No, esto se los enseña Dios. Trátala amablemente, cariñosamente, tiernamente, y verás, ella responde. ¿Qué quiere mi gallo? Te va a decir, ¿verdad? ¿Qué quiere? Lo que usted quiera, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir con nuestra esposa con sabiduría. En Proverbios 24:3 nos dice, Proverbios 24:3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. No está hablando de las paredes, la casa no está hablando de los techos, las paredes, los pisos, las losetas. No, hermanos, está hablando de la familia, está hablando de los hijos, que se va a edificar una familia con sabiduría, con prudencia. Cómo enseñar a los hijos, cómo guiar a los hijos, cómo hablar con los hijos. Muchas veces nosotros los padres somos tan ásperos. Por eso la Biblia dice, y no seas ásperos. Somos ásperos, ¿verdad? Entonces no sabemos cómo hablar con ellos, no sabemos cómo tratarlos a ellos, no sabemos cómo llegar al corazón de ellos. Así, queremos ajusticiarlos así como nos ajusticiaban a nosotros. Y muchas veces no es así. Es con sabiduría, ¿verdad? La disciplina que se aplica a un niño no es la misma disciplina que se aplica a un adolescente, a un joven. Es diferente. Es diferente. Ya el tiempo que se pudo usar la varita con los cuates ya pasó. Ya ahorita es diferente. Hay que hablar con ellos, hay que hacerlos razonar, hay que hacerlos pensar. Aunque creen que lo saben todo, pero no es cierto, no lo saben. Ese es un problema. Piensan que lo saben todo, pero no es cierto. Hay que hacerles entender, no, hijo mío, no te equivoques, ¿verdad? Entonces muchas veces los padres, ahorita el chamaco ya está grande, cuidado, te quita la vara y te ponen a ti. Un chamacote grandote de 18 por 18. No, ya no es así. Entonces ya no es lo mismo. Y aun cuando están chiquitos hay que saber cómo, cuándo, dónde, a qué horas, la forma, todo hay que saber. No es descargar tu furia sobre ellos. No es así, ¿verdad? No es así. O sea, son cosas que tenemos que estar aprendiendo para edificar la familia. La familia se edifica con sabiduría, con mucha prudencia se afirmará, o sea, permanecerá una familia. Hermanos, ¿cómo necesitamos sabiduría? Luego leemos también, hermanos, en el libro de Proverbios, vean ustedes nomás, Proverbios 14:1, dice la palabra de Dios. A ver, hermana, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, ¿la qué cosa? La derriba. O sea, de que tu casa, hermanos, hermana, esté firme,
tengas buenos hijos, buenas hijas, mucho depende de ti, hermana. Dice que la mujer sabia va a edificar su casa, edifica su familia, edifica sus hijos, edifica sus hijas, le enseña. Vente, hija, vamos a aprender a hacer sopita de fideo. Vente, hija. Vente, hija, mira, vamos a aprender a hacer esta costura. Vente, hija. Vente, hijo, vamos a hacer esta reparación aquí en esta puerta. Vamos a hacer esta reparación. Vente, hijo. Vente. Ah, que no me gusta. Mire, mi hijo, aunque no te guste. No te pregunté que si te... Porque eso es lo que dicen. A mí no me gusta. No te pregunté que si te gusta o no te gusta. Ven porque vas a aprender algo que te va a ayudar para la vida. Y entiéndelo y apréndelo. ¿Verdad? Porque uno no sabe cuándo el chamaco, la chamaca va a estar por allá. La chamaca se va a casar. Hermanos, hasta se le va a quemar el agua de la sopa ramen que le va a dar al marido. Se le va a quemar el agua. No va a saber ni cómo calentar un agua. Entonces no es así, ¿verdad? No hace pocos días yo hice una sesión en mi casa, los sentí a todos y dije, bueno, voy a usar mi lugar de autoridad aquí, en mi casa, y voy a dar una orden. Una orden, todos tienen que saber esa orden. Y entonces dije, todos estaban ahí escuchando muy serios, ¿verdad? Casi nunca, hace mucho tiempo que no los juntaba así para dar una orden. Ahora se va a seguir. Quiero decirte a ti, mamá, ¿verdad? Y a tu mamá, que cuando estén haciendo comida, ¿verdad? Allí siempre tiene que estar la estrellita viendo y aprendiendo cómo se hace la comida. Claro, la estrellita replicó el grito en el cielo, ¡no! Y es como su mamá, le gusta más leer libros y tantas cosas. Yo no sé cuántos libros ya ha leído este año. El Woody ya lleva 7, 8 libros. Ella también. Le dije, no, hija, usted tiene que aprender. Y de paso, también quiero que siga haciendo gelatinas. Porque me encantan las gelatinas. A propósito, hace tiempo que la hermana no trae gelatina, hermano, ¿verdad? Recuérdale, lleva a la oficina una gelatina ahí. Son tan ricas, nos encanta la gelatina. Así de que es por el bien de los hijos que aprendan a hacer algo. Si alguien me está escuchando, amén. Nosotros tenemos que, todos. No, que a mí no me gusta. Te tiene que gustar, mijito. Nos tiene que gustar a todos. ¿Ok? Sabiduría. Pero muchas veces la mujer con sus formas, con sus actitudes, ¿verdad? Destruye. Se hace cómplice de sus propios hijos. O con sus propios hijos se hace cómplice para cosas malas que ocultan a su papá, ocultan al papá. Vamos a hacer esto, vamos a ir acá, vamos. Oh, eso no funciona así. Estás destruyendo tu propia familia. Estás enseñándole a mentir a tu hijo. Estás enseñándole a mentir a tu hija. Tarde que temprano, eso se va a multiplicar por 100. Entonces, no es así, hermanos. Es con sabiduría se edifica la casa. Bueno, hermanos, necesitamos sabiduría para edificar la familia. Necesitamos sabiduría para las batallas de la vida, hermanos. Todos tenemos batallas, yo sé todos. Ahorita tenemos la batalla del confinamiento. Necesitamos sabiduría, ¿verdad? Ser un poco creativos. ¿Qué hacer en casa? Creo que ya nos vamos a aventar otro mes más de cuarentena. Ya llevamos 3 meses y días. Por lo que vemos, va a haber otro mes de cuarentena en Mexicali. Y si la ciudad no se cuida y se empiezan a celebrar el Día del Padre el domingo, pues ahora sí, como dijo la sobrinita de Chuy, ya nos tronó. Porque aquí nos tronó cuando celebraron el día 10 de mayo. Y si ahora empiezan a celebrar el Día del Padre este domingo, ya nos tronó. Porque esta cosa se va a desatar y nadie la va a detener. Esta epidemia, pandemia, peste y todo lo que sea, va a estar peor. A menos de que la ciudadanía diga, no, vamos a hacer un alto.
vamos a parar. No, vamos tranquilos. No, ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo de ir a felicitar a papá, de festejar a papá. Ya habrá tiempo, ¿verdad? Y esperando que los que vienen de allá de Estados Unidos no vengan a arruinar más aquí la cosa, ¿verdad? No vengan, porque ya se causó mucho daño. Se ha causado mucho daño. Eso no es sabio. No es sabio eso. Entonces, nosotros necesitamos sabiduría para todas las batallas de la vida, ¿verdad? Las luchas, tus batallas. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 20:18. Dice la palabra de Dios, Proverbios 20:18, dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace, ¿qué cosa, hermanos? La guerra. Tenemos una batalla contra el COVID-19, el coronavirus. Ha faltado mucha sabiduría para hacer esa batalla, para pelear esa lucha, esa batalla. Mucha sabiduría. A las autoridades le ha faltado mucha sabiduría. A la gente. Ahora, mayormente déjeme decirle a la gente, yo no le echo la culpa a las autoridades. Ellos nos han avisado, nos han prevenido, pero la gente no hemos querido hacer caso. Mucha gente no ha hecho caso. Todavía a estas alturas hay gente que dice que esto no es verdad, que esto no es cierto. Imagínense, hermanos. Entonces, no, hermanos. Hay que hacer la guerra, pero con sabiduría. Cada lucha que tengas, cada batalla que tengas, sé sabio. No te avientes nomás así, como el borras. No. Piénsala antes de hacer algo. Piénsala antes de hablar. Piénsala antes de hacer cualquier cosa. Con sabiduría se pelean las batallas de la vida. También, yo no sé esto, pero bueno, ni modo. Está aquí en el bosquejo, hermanos. No. Mire, reclámele a mi esposa, ella me lo hizo. Necesitamos sabiduría para el trabajo. Sabiduría para el trabajo. Y qué curioso que Dios nos pone un ejemplo como una, alegoría o fábula. Cuando es una historia con animales, fábula, una alegoría, una comparación, con unos animalitos. Y cómo debemos de ser nosotros como esos animalitos. En Proverbios 6:6 dice la palabra de Dios. Proverbios 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso. Dice: mira sus caminos. Y luego dice: y aprende de ella. Sé sabio. Sé sabio. La hormiguita tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué hace la hormiguita? Trabaja. ¿Qué hace la hormiguita? Trabaja. A ver, en casa, ¿qué hace la hormiguita en casa? ¿Qué hace? Trabaja. Versículo 7: la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, dice: prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Verdad? Y luego, ¿qué más? El versículo 9 también, donde dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? O sea, mira a la hormiguita, ¿verdad? Ve el versículo anterior, hijo, el 9, ¿qué es el 8, por favor? El 8, que prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y miramos cómo cuando llega la primavera y el calorcito, las hormiguitas empiezan a salir, andan buscando comida. Y trabajan todo el verano, y cuando llega el invierno, allá están en lo profundo de la tierra. ¿Qué crees que están haciendo? Comiendo, disfrutando de todo lo que trabajaron. Queridos hermanos, ¿cómo debiéramos de ser sabios? Dice aquí: sabios para trabajar. Sabios para trabajar. Entonces, ánimo, hermanos. Métele sabiduría a tu trabajo. Pídele a Dios sabiduría. Lo que tú realices,
lo que tú hagas, ¿verdad? Dame sabiduría, Señor. No hace muchos días yo aconsejaba al hermano Nacho aquí unos consejos de sabiduría de su trabajo. No, hijo, yo te aconsejo esto. Yo sé que tú tienes un buen corazón, yo sé que tú tienes una buena postura, pero yo te aconsejo esto. Haz tu trabajo con sabiduría y las cosas se hacen mejor, se hacen más fáciles, se alcanzan a hacer, siempre y cuando se hagan con ¿qué? Sabiduría. Ya no me acuerdo qué vamos, hermano. Pero también necesitamos sabiduría. Ahí les va, hermanos. Necesitamos sabiduría para hablar. Sabiduría para hablar. ¿Verdad? La esposa de Job, en Job 2:10, Job le dice, ¿verdad? En Job 2:10 le dice, es Job, dijo, Job, no Josué, Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué pues? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, pero su esposa, ¿verdad? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Así le dijo la esposa. Versículo 9. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. O sea, no que ella era una mujer fatua, pero en ese momento habló como una mujer fatua. A veces hablamos como fatuos, como necios, torpes, insensatos. Y eso no ayuda, eso no edifica, eso no es sabio, hermanos. Hay que aprender a hablar con sabiduría. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios 10:19. Vamos a ver ahí, a ver si está allí. Proverbios 10:19, ¿verdad? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es, ¿qué dice, hermanos? Es sabio. En otro proverbio dice que el necio, aun cuando calla, es contado por sabio. Hay que saber hablar, hermanos, ¿verdad? Hay que saber hablar. Y para terminar, porque el tiempo ya se me fue, en Proverbios 12:18 nos dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los, dígame qué cosa, sabios, es como que es medicina. Entonces, ¿hablamos como golpe de espada o hablamos como medicina? Que sana, que alivia. ¿Cuántos se han golpeado el brazo y les ponen esa pomada, verdad? Y ahí está, ay, qué agradable. Ay, y al día siguiente, como si nada. Listo. Fuerte, hermano Rodolfo, ¿verdad? Fuerte, con ánimo, hermano Rodolfo. Levante el ánimo, hermano Rodolfo. Ya. Otra vez, listos para luchar. 4 de la mañana, vámonos para arriba. Porque la lengua de los sabios es medicina. Gente que sabe hablar. Gente que cuando habla, como dice Efesios 4:29, edifica a los oyentes. Es una bendición escucharlos. A esas personas siempre son palabras correctas, palabras buenas, una buena palabra saludable, sazonada, ¿verdad? Saben hablar. Es una persona sabia, edifica, da gracia a los oyentes, como dice aquí Efesios 4:29. Entonces, hermanos, es medicina, te alivia. ¿Verdad? Escuchas, ¿verdad? A un iracundo, escuchas a un gritón, escuchas a un molesto, un enojado, un berrinchudo, uno que todo le enfada, todo le molesta. No, pues olvídalo, ¿verdad? Escuchas un criticón, terminas criticando tú. Escuchas un renegón, terminas renegando tú también. Entonces, hay gente que cuando habla es como medicina, alivia, sana, positivo.
alegre. Bueno, ¿cuántos dicen amén ahí en casa? Amén, qué bendición. Déjenme terminar. Entonces, hermanos, necesitamos en sí sabiduría para toda la vida. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:12. ¿Cómo obtener la sabiduría? Dios da la sabiduría. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Luego miramos allá Proverbios 2:6, Proverbios 2:6. Vamos a ver allí Proverbios 2:6. Si ya lo tienen, díganme amén. Proverbios 2:6. Dice la palabra de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? Dios da la sabiduría. Dice Santiago 1:5, nos dice Santiago 1:5, Santiago, hijo mío, Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será, ¿qué dice? Y el siguiente 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, ¿verdad? De Dios viene la sabiduría. Dios da la sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Esdras fue un hombre sabio. En Esdras 7:25 leemos, Esdras 7:25 dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. ¿De dónde venía la sabiduría de Esdras? De su Dios. Dice, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. ¿Verdad? Conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Hermanos, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Dónde vamos a obtener sabiduría? De Dios. Dios da sabiduría, hermanos. Job 12:13. Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la, ¿qué cosa, hermanos? Inteligencia. ¿Qué más queremos, hermanos? Dígame. Entonces, necesitamos buscar sabiduría. Está en Dios, hermanos. Está en Dios. Pídele a Dios que te dé sabiduría, ¿verdad? También tenemos sabiduría a través de su bendita palabra. Salmo 119:98 nos dice la palabra de Dios. Salmo 119:98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Tus mandamientos siempre están conmigo, por eso soy más sabio que mis enemigos. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Salmo 19:7, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y por último, hermanos, tenemos sabiduría a través del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En Isaías 11:2 leemos, dice en Isaías 11:2, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y luego lo primero dice, ¿espíritu de qué cosa? Sabiduría. El Espíritu de Dios es espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y para terminar, Juan 16:13 nos habla del Espíritu Santo, su obra. Nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios es espíritu de sabiduría y tiene sabiduría para guiar nuestra vida, hermanos.
para guiarnos en la verdad, guiarnos en este camino, guiarnos en el camino del Señor, guiarnos sirviendo al Señor, guiándonos en este tiempo de pandemia. El Espíritu de Dios que está en nosotros nos da sabiduría. Ese espíritu de sabiduría. Entonces, queridos hermanos, métete a este libro, conoce al Dios sabio, llénate de sabiduría. Llénate de sabiduría. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Esperamos que haya sido de bendición la enseñanza. Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Señor, cómo necesitamos vivir en sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así como estamos todos ojos cerrados, tu cabeza inclinada allá en casa, ¿cuántos de ustedes podrían decir, hermanos, también: yo necesito sabiduría para mi vida? ¿Por qué no le pides a Dios? Empieza a pedirle a Dios sabiduría. Dobla tu rodilla y dile: Dios, yo necesito sabiduría. Yo necesito que me llenes de tu sabiduría. La sabiduría, la ciencia de Dios aplicada a la vida de los hombres. La ciencia de Dios aplicada a la vida de las mujeres. La ciencia de Dios aplicada a la vida de los jóvenes, de las señoritas, de los niños, de los ancianos. Oh Dios, ayúdanos a ser sabios. Mi amigo, mi amiga, qué lamentable es que se le pase toda la vida y usted no quiera ser sabio, usted no quiera ser sabia. Qué lamentable es que usted no quiera vivir una vida en la sabiduría de Dios, porque no se entrega al Señor. Entréguese esta noche, entrégale su vida, entrégale su corazón, entrégale su alma. Pídale a Cristo que le salve. Sea un hombre sabio. El sabio clama por sabiduría, clama por salvación. Clame por salvación en esta noche. Cristo le salvará. Si usted le entrega su corazón a Cristo, entréguele su alma. Pídale: Señor Jesús, pongo mi fe y mi confianza en ti. Sálvame, perdóname. Abro la puerta de mi corazón. Quiero que Cristo entre a mi vida, salve mi alma, perdone mis pecados. Me haga un hombre sabio, una mujer sabia, un joven sabio, una señorita sabia, un niño sabio, una niña sabia. Ayúdame, Señor. Me pongo en tus manos. Gracias por todo. Gracias porque eres bueno, Dios. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Si gusta ver más contenido de nuestro canal generado en nuestra iglesia, puede dar clic aquí en el enlace que aparece a un lado de mí. También no se olvide de suscribirse en este botoncito y presionar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que Iglesia Bautista Esperanza genere nuevo contenido. Nos estamos viendo y que Dios los bendiga.